El enemigo público número uno en Estados Unidos es la droga. Es el crimen, más la inteligencia y más la omertà. Lo más importante es que además de miedo haya valor. Para vosotros el perdón también es posible. Yo os perdono, pero tendréis que poneros de rodillas. A comienzos de la década de 1970, el consumo de drogas toma un nuevo rumbo. Finaliza el sueño de paz y amor en el que los únicos afectados eran los estudiantes contestatarios, los hippies y las estrellas del rock and roll. La droga ha entrado en la clase media estadounidense y sus estragos empiezan a ser portada en las noticias de la televisión. Los vemos aquí, con dolores, sudando, esperando al día siguiente. En la década de los 50 se calculó en 50.000 el número de toxicómanos. 20 años más tarde eran 500.000, 10 veces más. Fue una explosión aterradora que se explicaba en gran medida por la guerra de Vietnam, que llevaba 10 años estancada. Allí, para hacer frente al terror y a la violencia de los combates, los soldados estadounidenses se refugian a menudo en las drogas. Entre los que regresan, el 15% son adictos a la heroína. El presidente Richard Nixon declara entonces la guerra a esa epidemia. Siéntense, señoras y señores. Empezaré mi intervención de hoy con una declaración que me gustaría dirigir a la nación. El enemigo público número uno en Estados Unidos es la droga. Para acabar con esta plaga, es necesario que iniciemos una nueva ofensiva. Le pediré al Congreso. Y esa nueva ofensiva irá dirigida contra Francia. La idea del gobierno estadounidense es llevar a cabo operaciones conjuntas para acabar con la French Connection, nombre con el que se conoce a la organización mafiosa que desde Marsella refina y exporta el 80% de la droga que se consume en Estados Unidos. ...675 traficantes han sido detenidos y hace 2 días un importante traficante fue arrestado y se realizó una incautación espectacular de morfina base, 450 kilos. Es un gran éxito, compartido por la policía estadounidense y la policía francesa. A partir de ese momento, Francia ya no era segura. Marsella ya no era segura. La legislación francesa era mucho más tolerante con los estupefacientes antes de que el fenómeno adquiriera esa dimensión. El endurecimiento de las penas en Francia obligó a trasladar los laboratorios a otros lugares. ¿A dónde? Allí donde la mafia era más fuerte, a Palermo. Han sido necesarios 2 años de investigación policial para acabar con esta red organizada en torno al Dr. Bousquet, y este caso demuestra que el tráfico de drogas ha adquirido una nueva dimensión en los últimos meses. Los laboratorios están en Italia bajo el control de la mafia. Estamos hablando de una época en la que en Sicilia había 9 laboratorios que refinaban 80 kilos de heroína a la semana. 9 por 8 igual a 72.
Eso quiere decir que en Sicilia se producían casi 1000 kilos de heroína a la semana. Es obvio que todo ese dinero les dio un enorme poder. Gracias al mercado estadounidense, a mediados de los años 70, la mafia siciliana se encuentra en el apogeo de su poder. Gaetano Badalamenti, uno de los líderes de la Cosa Nostra local, se convierte en el traficante más poderoso del mundo. Cuenta con una gran ventaja. Él reina sobre el pueblo de Cinisi, donde se encuentra el aeropuerto de Palermo. Es el lugar perfecto para organizar el narcotráfico. El control de un territorio les aporta cierta seguridad, pero también impunidad, porque pueden colocar a sus hombres en puestos clave y facilitar así sus negocios. En los aeropuertos pasábamos con maletas cargadas con 5 o 6 kilos de heroína. Pero las autoridades no decían nada. Buscaban, por ejemplo, armas. Pero miraban la droga como si se tratara de polvos de talco. Pero en 1978, un policía, Boris Giuliano, conocido como el sheriff, intuye la importancia de esta nueva organización. Formado en el FBI, Giuliano pone en marcha la primera operación policial internacional. 1979. Boris Giuliano, jefe de la policía, examina los resultados de una investigación sobre el tráfico de drogas. Los investigadores palermitanos empezaron a sospechar sobre el tráfico de heroína y su refinado en Sicilia, después de encontrar unas maletas que habían llegado al aeropuerto de Palermo. Esas dos maletas contenían $500.000 en efectivo, lo que llevó a una investigación conjunta con el FBI estadounidense, que demostraría que ese dinero correspondía a los pagos por la droga exportada desde Sicilia a Estados Unidos. Pero los tesoros de la mafia no se tocan. El 21 de julio de 1979, mientras tomaba un café, el policía Boris Giuliano es asesinado, recibiendo 7 disparos por la espalda. Mientras, en Estados Unidos, el gobierno acelera el paso en su lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas. Su legislación se amplía con la ley RICO, que introduce el delito de asociación mafiosa y cuyo título tercero permite el uso de informantes y de agentes infiltrados. Es una novedad y una gran ventaja para el FBI. Y el primer agente infiltrado, y sin duda el más famoso de todos, es Joe Pistone, alias Donnie Brasco, que logra infiltrarse en la mafia neoyorquina durante 6 años. Estar infiltrado es un trabajo de verdad. Trabajas todos los días. Estás constantemente en peligro. Tienes que estar siempre alerta. Porque un lapsus o una palabra equivocada y eres hombre muerto. Cada día tienes que dar lo mejor de ti mismo. No puedes dejar ver que tienes miedo, porque son muy buenos detectando las mentiras. Así que no pueden notar que tienes miedo. Pero yo soy un hombre tranquilo. No soy una persona emocional. Pistone logra infiltrarse en el clan Bonanno, que entonces era la familia más poderosa de Nueva York. La familia Bonanno era siciliana en parte. Eso quiere decir
que algunos de sus miembros se habían iniciado en Sicilia y habían venido a Estados Unidos. Los llamábamos la facción siciliana. Ellos eran los mayores traficantes de droga de la familia. Traían la heroína y la distribuían por todas las pizzerías de Nueva York y de Estados Unidos, al mismo tiempo que la salsa de tomate o el queso. Después, esas pizzerías se encargaban de distribuir la droga en sus barrios. Desde el refinado hasta la distribución, los sicilianos se encargan de todo y corren todos los riesgos. Era pan comido para la mafia estadounidense, que recibía una comisión por dejarles trabajar en su territorio. Lo que yo hacía en esa época era identificar a algunos de aquellos sicilianos. Como resultado, el FBI decidió abrir una gran operación antidroga contra ellos. La llamamos la Operación Pizza Connection. La Operación Pizza Connection se puso en marcha para intentar averiguar quiénes eran esos dos italianos que acababan de llegar a Estados Unidos. ¿Qué era lo que hacían? ¿Quiénes eran? ¿A qué grupo pertenecían? Porque eran unos absolutos desconocidos para las autoridades locales. Y entonces, poco a poco, comprendimos que eran muchos más, todos relacionados con esos individuos y todos recién llegados de Sicilia. Carmine Galante era en esa época el jefe de la familia. Se había rodeado de jóvenes mafiosos sicilianos. Era sangre nueva en la que podía confiar y que le ayudaba a controlar el tráfico de heroína. Originario de Sicilia, Carmine Galante había conservado sus vínculos con su familia italiana. Ya en la década de 1950 comenzaron a traficar con drogas juntos. Los sicilianos comienzan a ostentar el monopolio del refinado de heroína. Galante es ambicioso y quiere controlar el negocio en Nueva York. Para lograrlo se asocia con sus primos sicilianos, a los que la mafia estadounidense llama despectivamente los thieves, los paletos. Hablando con los mafiosos estadounidenses de la familia Bonanno, enseguida te dabas cuenta de que no les gustaban los miembros de la facción siciliana, porque pensaban que los sicilianos eran demasiado duros, que en cierto modo carecían de clase. Y sobre todo, porque tenían la sensación de que los sicilianos pretendían hacerse con el control de la familia. Así que no había una gran historia de amor entre ellos, pero era un buen matrimonio, porque amasaban fortunas traficando con droga juntos. Los sicilianos eran cada día más poderosos, y tanto dinero y poder terminaron provocando enfrentamientos. Carmine Galante ha sido asesinado hoy en un café de Brooklyn. Un ajuste de cuentas mafioso que ha visto caer al hombre considerado la figura más importante del crimen organizado. Galante y los suyos hacían demasiada sombra a las familias de Nueva York, que por unanimidad decidieron asesinarlo junto a sus dos guardaespaldas sicilianos. Pero la desaparición del capo debilita la cohesión de la familia Bonanno y provoca una guerra sucesoria que duraría varios años. Temiendo por su vida, el FBI retira a Donnie Brasco del caso cuando estaba a punto de pasar el rito de iniciación secreto de la Cosa Nostra, lo que le habría convertido en el único agente en ser nombrado miembro oficial de la mafia. El FBI dijo que había que poner fin a la operación debido a todos aquellos asesinatos.
Los mafiosos me habían encargado matar a 2 tipos y, por supuesto, yo no lo podía hacer. Les dije a mis superiores, dejad que antes me convierta en miembro de la mafia, porque imagine la humillación para la mafia si hubieran iniciado a un agente encubierto, pero lamentablemente no quisieron que lo hiciera. Su brazo derecho, Lefty Ruggiero, fue condenado junto con otros 120 miembros de la familia Bonanno. Su jefe, Sonny Black, napolitano, con quien había terminado teniendo una verdadera amistad, se negó a convertirse en soplón para el FBI. Como era previsible, fue asesinado por otros de la familia, castigado por haber permitido que Donnie Brasco se infiltrara en sus filas. Él sabía que iba a morir, pero se enfrentó a su muerte como un hombre. Fue una locura, pero lo hizo. La operación Pizza Connection prosigue. El FBI recurre a sus colegas italianos para intentar entender quiénes son esos sicilianos ilegales que trafican en su territorio. Sicilia también se pone en marcha. Se ha creado una alianza de 4 magistrados dedicados exclusivamente a la lucha contra la mafia. Es una revolución en el país. De ese nuevo equipo saldrán los jóvenes jueces Paolo Borsellino y Giovanni Falcone. Giovanni, que era un buen juez de instrucción, comprendió inmediatamente que hablar de la mafia solo en Palermo era demasiado simplista y que lo más importante era ampliar las investigaciones en el extranjero, en particular en Estados Unidos, donde existían otras familias mafiosas que sin duda jugaban un papel importante en el tráfico de drogas. Teníamos por costumbre no confiar en los investigadores que venían de países extranjeros. Pero con Giovanni Falcone y su equipo fue diferente. Enseguida nos dimos cuenta de que compartíamos la misma voluntad de desarticular a la mafia. Nada más encontrarnos, empezamos a colaborar. Ellos tuvieron inmediatamente acceso libre a toda nuestra información y nosotros a la suya. Sin esa colaboración, jamás habríamos llegado a entender realmente lo que significaba la mafia. Porque en Estados Unidos, la mafia son 4 italianos en la esquina de una calle. Pero en Italia es completamente diferente. Es como un pulpo cuyos tentáculos llegan a todas partes. Y el pulpo hunde la ciudad de Palermo en el terror. En la primavera de 1981, en solo 3 semanas, 2 de los mafiosos más importantes de la ciudad son asesinados en mitad de la calle. Stefano Bontate, a quien llaman el príncipe de Villagrazia, y Salvatore Incerillo, ambos involucrados en el tráfico de heroína con la mafia estadounidense. Francesco Accordino acaba de ser nombrado inspector jefe de homicidios. Nos preguntábamos qué podría estar pasando para que un capo del calibre de Incerillo fuera asesinado. Era un ataque del clan de los Corleone contra las familias palermitanas. ¿Por qué esa guerra? Porque la mafia de Palermo no compartía equitativamente los beneficios del tráfico de heroína. El clan de los Corleone recibe su nombre de Corleone, un pueblo situado a 50 kilómetros de Palermo, que desde siempre había sido uno de los feudos más herméticos de la mafia siciliana. Los llaman los pueblerinos, una burla a sus rudos modales y a sus zapatos sucios de campesinos.
El pueblo de Corleone es conocido por sus letales ajustes de cuentas. A la cabeza del clan se encuentra Toto Riina, a quien su crueldad hará entrar en la historia. Lo apodaban la Bestia. Gaspare Mutolo, un pequeño delincuente en los años 60, conoció a Toto Riina, quien, según la jerga mafiosa, lo convirtió en un hombre de honor. Yo estoy un poco enamorado de Riina, porque era la persona más humilde que podía haber. Pero esa humildad era también su arma. Había que mirarle a los ojos para ver toda su crueldad. Pero con sus palabras podía hacerte creer cualquier cosa y tú le creías. Cuatro muertos en Palermo. 4 cadáveres en esta guerra implacable de la mafia. Estos vendedores ambulantes de productos lácteos fueron ejecutados por asesinos que bloquearon su furgón con 2 coches. Era un hombre amenazado, el único superviviente de una familia exterminada por la mafia. Fue una masacre. Los Corleone asesinaban sistemáticamente a todos sus rivales. A todos. Fue una guerra de la mafia que causó más de 1000 muertos. Yo pienso que teníamos miedo. Sí, lo creo. Porque veíamos a gente desaparecer, morir, sin entender por qué. ¿Cómo era posible que los hombres que morían pertenecieran todos al mismo clan y que no tocaran a ningún Corleone? Hubo traiciones, golpes de Estado, cobardía. Sí, reinaba el terror. Los padrinos palermitanos que habían reinado en Sicilia durante décadas cayeron uno tras otro. Yo corría de una escena del crimen a otra. Solo veía una gran violencia. Y también veía un Estado que, honestamente, no demostraba una gran capacidad de reacción. Estábamos solos y carecíamos de medios. Llevábamos una vida blindada. Vivíamos dentro de un edificio al que habíamos llamado el puesto avanzado de los hombres perdidos. Porque quien trabajaba allí debía perder toda esperanza de vivir una vida normal. 3 colegas de Acordino son asesinados. Es una sucesión interminable de asesinatos: políticos, gobernadores, periodistas, fiscales, empresarios. La ciudad entra en una guerra civil. Porque la bestia, Toto Riina, ejecuta a todos aquellos que, mafiosos o no, amenazan su imperio. Es en ese clima de terror en el que la Alianza Antimafia lleva a cabo sus investigaciones. Sería absurdo decir que no tenemos miedo.
Hay momentos en los que tenemos miedo, pero lo importante es que además de miedo haya valor. Los magistrados viven encerrados en búnkeres para su protección, pero el aislamiento no es solo físico. Incluso dentro de las instituciones italianas, su trabajo no es apoyado. Solo los locos combaten a la mafia. Muchas veces yo le dije, Giovanni, en este edificio, al que llamábamos el Palacio de los Venenos, tus amigos se cuentan con los dedos de las manos, y puede que ya sea mucho. Solo puedes confiar en nosotros, eso seguro. Años más tarde, un arrepentido le explicaría al fiscal italiano que Riina había intentado arrastrar a la mafia estadounidense a la misma estrategia criminal, sugiriendo que atacaran directamente al Estado. A la cabeza de la lista estaban el fiscal Louis Freeh, de la Pizza Connection, el fiscal del estado de Nueva York, Rudolph Giuliani, y, por supuesto, el agente infiltrado Joe Pistone, alias Donnie Brasco. Los mafiosos sicilianos pensaban que los estadounidenses eran demasiado blandos y que ellos también debían eliminar a todos los individuos al frente de las investigaciones. Pero los estadounidenses no querían tener nada que ver con eso. La mafia estadounidense siempre había mantenido un acuerdo tácito sobre las fuerzas del orden. No se podía tocar a los agentes del FBI o de la policía de Nueva York, porque eso solo habría conducido a represalias contra ellos. No merecía la pena. La locura asesina de Riina obliga a los mafiosos palermitanos a huir de Sicilia. Y en la mayoría de los casos buscan refugio junto a sus familias en Estados Unidos. Entre ellos se encuentra el único capo que ha escapado a la masacre, Don Tano Badalamenti. En cierto momento alguien planteó, pero realmente deberíamos matarlos a todos, y entonces se decidió que todos aquellos que quisieran podrían irse. Los demás, los que se quedaran en Palermo, debían morir. Y entonces todos los Inserilo, los Gambino, todos los que tenían familia en Estados Unidos, buscaron refugio allí. El acuerdo preveía que aquellos que habían huido a Estados Unidos se comprometían a no regresar jamás a Sicilia, a cambio de lo cual habrían salvado la vida. Y ese acuerdo dura cierto tiempo, al menos desde un punto de vista formal. Ninguno de los refugiados se convirtió en una figura importante en Estados Unidos. Se les consideraba unos pedigüeños. Los estadounidenses no querían tener nada que ver con la guerra en Sicilia. Al contrario, necesitaban a los ganadores, porque no hay que olvidar que necesitaban a los sicilianos por la droga y otros negocios. Cada uno de aquellos refugiados era visto como una persona non grata. Toto Riina toma el mando del tráfico de drogas a Estados Unidos. Es un golpe de Estado. Pero su nuevo imperio pronto comenzará a tambalearse. Uno de los exiliados forzosos ha decidido vengarse. Tommaso Buscetta, a quien llaman el capo de dos mundos, ha sido detenido en América del Sur y lo extraditan a Italia. Empezó a colaborar porque vio que ya no tenía a nadie de su parte, que no tenía ninguna posibilidad de hacer una alianza y que ya no podía mantener su estatus dentro de la organización. Pero sobre todo porque habían exterminado a sus hijos, a sus suegros, a sus amigos.
a todas las personas que habían estado en contacto con él, incluso aunque fueran simples conocidos. Buscetta ya no se reconoce en la mafia de Rina y decide revelar todos los secretos de la organización al juez Falcone. Una de las primeras cosas que le dijo fue: ustedes están convencidos de que se llama mafia, pero nosotros no la llamamos mafia, la llamamos Cosa Nostra. Cosa Nostra, nuestra cosa, una sociedad paralela opuesta a la sociedad y al Estado. El fenómeno de la mafia no es una criminalidad corriente, porque la criminalidad ordinaria la policía la conoce y sabe combatirla. El fenómeno de la mafia es algo mucho más importante. Es el crimen, más la inteligencia y más la omertà. Cuando Tommaso Buscetta conoció a Giovanni, le dijo: usted se hará famoso, pero el encuentro con la Cosa Nostra solo puede terminar de una manera. ¿Está dispuesto a seguir? Y Giovanni respondió: sí, adelante, podemos empezar. Es una revelación del capo Buscetta, un fragmento de sus explosivas revelaciones que ha dado lugar a la emisión de 376 órdenes de detención contra los jefes y los soldados de la mafia palermitana. Su confesión ha causado un verdadero terremoto en el seno de la organización criminal. Y el seísmo Buscetta no se detiene ahí. Las confesiones y las detenciones permiten llevar a cabo el que será el mayor proceso judicial del siglo XX en Italia. El 11 de febrero de 1986 comenzaba en Palermo bajo grandes medidas de seguridad. Para la ocasión se construyó un búnker. Los medios de comunicación de todo el mundo llegaron para ver a los 475 mafiosos encerrados tras las rejas. El juicio se retransmitía en directo por la televisión nacional italiana y el alcalde de Palermo se personó como acusación particular. Fue un símbolo especialmente poderoso. Cuando entré por primera vez en el búnker, en la enorme sala del macroproceso, casi 500 mafiosos me miraron con la boca abierta desde sus celdas. Cuando vieron al alcalde de Palermo, al que no conocían, pedir su condena, el suelo se abrió bajo sus pies. Fue una locura. Era la confirmación de que el Estado se había despertado. Continuamente recibíamos información desde el exterior, asegurándonos que ese proceso solo era una farsa. Nos dijeron que estaba muy bien, porque el mundo entero pensaba que la mafia estaba entre rejas, cuando de hecho Rina estaba tranquilamente fuera y seguía con sus negocios. Aunque apasiona a Italia, la dimensión del proceso es internacional y sobre todo estadounidense. Max Raab, el embajador de Estados Unidos en Roma, se encuentra en la sala del tribunal en la apertura del juicio, y los investigadores de la Pizza Connection vienen a declarar. Entré en la sala del macrojuicio y me senté en la silla de los testigos. Había varios cientos de acusados en jaulas, detrás de las rejas, que gritaban, chillaban, mientras el juez me hacía preguntas. Aquel fue uno de los momentos más señalados de mi carrera, testificar delante de tantos acusados ante un tribunal. Señor presidente, quiero informarle de que el acusado Tommaso Buscetta está a disposición del tribunal. Cuando Buscetta entró, se hizo un silencio sepulcral, como una forma de respeto por un hombre que aún tenía, ¿cómo decirlo?, una gran capacidad de intimidación. Buscetta es un mafioso diferente, no es un arrepentido. Él reivindica su pertenencia a la antigua mafia, en oposición a la del sanguinario Toto Rina. No estoy arrepentido porque no tengo nada de lo que arrepentirme. Lo que he sido, lo sigo siendo. Yo ya no comparto los ideales de esta estructura a la que pertenecía.
El histórico proceso durará 2 años. El tribunal. En nombre del pueblo italiano, el primer tribunal de lo penal de Palermo declara: Veredicto. Penas de 2.650 años de prisión, sumadas, representan 26 siglos de reclusión. Aquello nos insufló un gran sentimiento de confianza. Y en lo sucesivo trabajamos con una gran energía, con una gran sensación de triunfo. Sentíamos que estábamos cerca de la victoria, pero la victoria nunca llegó. Porque la mafia, aunque herida, seguía invicta. El padrino de padrinos, el sanguinario Totò Riina, condenado en ausencia, continúa huido. En Estados Unidos, Buscetta, el colaborador que nunca se arrepintió, proseguía con sus revelaciones. El antiguo padrino es extraditado a Nueva York, donde 10 años atrás había abierto una de sus pizzerías, un eslabón en la distribución de la heroína siciliana. Los estadounidenses le piden a Buscetta que colabore también con sus investigaciones, a cambio de protección, de la que disfrutaría hasta el final de sus días en Estados Unidos. Las detenciones de ayer han revelado una nueva organización dirigida por inmigrantes sicilianos que usaban pizzerías como tapadera para traficar con grandes cantidades de droga. Por el momento, hay 16 acusados y 14 detenidos. Se habla de un tráfico que habría generado $1.5 millones de dólares. En la apertura del proceso, Buscetta sigue siendo el testigo clave. Él denuncia a todos sus antiguos cómplices y en especial al principal acusado, Tano Badalamenti, el antiguo jefe de la mafia siciliana. Con su actitud exigía respeto. Recuerdo que cuando le fotografiamos después de su detención, él siempre mantuvo el mentón levantado con una mirada muy autoritaria. Asistía todos los días al proceso, siempre sentado muy derecho. Nunca se relajaba y se defendió completamente solo. Incluso tras las rejas, Badalamenti seguía interpretando el papel de padrino. Su arrogancia resultaba especialmente llamativa cuando contestaba a las preguntas de los jueces o cuando juraba sobre la Biblia. Y Badalamenti finalmente respondió: ¿pero es que no lo entienden? Yo ya hice un juramento ante una autoridad superior. En aquel momento el silencio invadió la sala. Todo el mundo se preguntaba: ¿pero qué ha dicho? Le pedimos que preste juramento ante Dios para decir la verdad, y él dice que ha prestado juramento ante una autoridad superior a Dios. En ese momento el tribunal tomó nota de su declaración, porque acababa de admitir que era miembro de la mafia. Cuando finalizaron los 17 meses del juicio, Tano Badalamenti y 17 de los 22 acusados son sentenciados a penas severas. Es un golpe decisivo al tráfico de heroína. Los sicilianos pierden el monopolio. Pero, lamentablemente, otras organizaciones internacionales toman el relevo. Diezmada por las operaciones Donnie Brasco y Pizza Connection, la familia Bonanno es excluida de la comisión. Y la familia Gambino toma las riendas de la Cosa Nostra. Al frente está John Gotti.
Le llaman Teflón Don, el jefe teflón, un guiño a las absoluciones que había conseguido en 3 procesos diferentes. Era muy arrogante, tenía mucho carisma, tenía estilo. Había asesinado a su antecesor, Paul Castellano, que era el jefe de la familia Gambino, delante de un restaurante muy popular del centro de Manhattan. Era una auténtica locura. Pero la gente estaba fascinada por John Gotti. Era un tipo apuesto, todo el mundo estaba impresionado. Y la gente acudía en masa a ver el juicio. Todos decían que era un tipo formidable, pero la verdad es que no había dudado en matar. Era un auténtico criminal. Pero esa altivez hace que John Gotti olvide la regla elemental de Lampa, la discreción. Se le ve frecuentar con mucha asiduidad su club en Little Italy, el Ravenite. Todos los miembros de la mafia, de su clan, de su familia, todos debían ir al menos una vez a la semana a besarle la mano y a presentarle sus informes. El FBI instaló cámaras en la calle y fotografió las matrículas de los automóviles. Entonces no sabían quiénes eran esas personas, pero luego preguntaban a sus informantes que les decían: «Oh, ese es el jefe del clan de Connecticut», o «ese tipo es de esta zona de Nueva Jersey». También identificaron a los miembros más importantes de la familia Gambino. Gotti estaba sordo de un oído. Los mafiosos tenían por costumbre encender una radio o un televisor cuando hablaban para hacer ruido, pero Gotti no quería. De repente el FBI podía escuchar claramente todo lo que decía Gotti mientras ordenaba asesinatos o hablaba de sus ingresos. Les proporcionó un libro abierto sobre sus actividades. La cosa nostra será como yo quiera hasta que me muera, sea dentro de 1 hora, esta noche, en 100 años o cuando esté en la cárcel. En 1992, John Gotti por fin es condenado. Es el fin de la familia Gambino. Él facilitó su propia detención y la de un buen número de mafiosos. E hizo más daño que nadie a la organización, incluso más que ningún policía. Es demasiado pronto para anunciar el fin de la mafia. La condena de Gotti desatará una lucha de poder y, según el FBI, la presencia de temibles asesinos en las calles de Nueva York. Desde Brooklyn en directo... Al mismo tiempo, la justicia italiana sigue marcando el paso. El Tribunal Supremo acaba de confirmar el veredicto del macroproceso contra la mafia siciliana. Sintiendo el peligro, el fugitivo Toto Riina utiliza la única arma que conoce: la violencia ciega. ¿Estoy girando? No lo sé. El 23 de mayo de 1992, el juez Falcone es asesinado en la carretera junto con toda su escolta camino del aeropuerto. Los primeros auxilios fueron caóticos. El escenario era digno del infierno de Dante. Fue un golpe terrible ver en la morgue el cadáver de un colega y un amigo con el que has trabajado durante tantos años. Giovanni solo tenía una pequeña herida en la frente. Parecía sereno, pero era terrible. Yo no podía hacerme a la idea de que era él. Me decía que era un doble, o que era un sueño, o más bien una pesadilla.
Menos de 2 meses después, es el juez Paolo Borsellino quien en pleno centro de Palermo muere asesinado por la explosión de una bomba cuando iba a visitar a su madre. ¿Realmente no hay ninguna esperanza para esta ciudad? Todo ha terminado. ¿Por qué todo ha terminado, señor Caponetto? ¿Por qué todo ha terminado? Porque... No me hagas decir más. Era una sensación total de derrota. Pensábamos que nunca nos recuperaríamos. La bestia había ido demasiado lejos. Durante el funeral del guardaespaldas del juez Falcone, su mujer se atreve por primera vez a dirigirse a la mafia. Para vosotros el perdón también es posible. Yo os perdono, pero tendréis que poneros de rodillas. Si tenéis el valor de cambiar. Pero ellos no cambian. Nosotros os pedimos en nombre de la ciudad de Palermo que vosotros habéis convertido en un baño de sangre, demasiada sangre. Que reine la paz, la justicia, la esperanza y el amor para todos, porque ya no hay amor. Era todo tan violento, tan criminal, que obligó a los ciegos a ver, a los mudos a hablar y a los sordos a oír. Las exequias se convierten en protestas. La población culpa a sus políticos y al gobierno italiano de décadas de inacción. Los políticos son abucheados y obligados a abandonar la catedral. La protesta popular es tan clamorosa que finalmente el Estado se ve obligado a actuar. El ejército italiano aterriza en Sicilia. 7.000 soldados con la misión de liberar a Sicilia de la mafia. El Estado permanecía impasible. Pero, en cierto modo, ante la violencia de Riina, se vio obligado a tomar nota de que la situación ya no era sostenible. Y entonces se puso en marcha una verdadera represión que consiguió resultados notables. En menos de 6 meses, Totò Riina es arrestado en pleno centro de Palermo, donde había vivido tranquilamente durante sus 24 años huido. Para nosotros, era impensable que los jefes pudieran ser detenidos. No hay que olvidar que llevaban décadas ocultándose y que para poder escapar de la justicia durante tantos años, está claro que habían tenido cómplices a todos los niveles. Así que para nosotros la detención de Riina significaba que tal vez algo había cambiado. Escribe que Totò Riina no es un monstruo, que tiene una mujer e hijos. Y que cuando tienes una familia, no puedes permitir eso que dicen esos señores arrepentidos. Riina interpretaba su papel de hombre sencillo, de campesino. Él mismo lo decía: yo soy un pobre ignorante que ni siquiera fue al colegio y que no sabe escribir.
Pero ese era el papel que interpretaba. Su fuerza era su violencia y su gestión de la organización mediante el terror. Riina es condenado, acumulando varias cadenas perpetuas. Encarcelado, según el régimen especial para la mafia, vive en confinamiento solitario y es grabado las 24 horas del día. Es Bernardo Provenzano, el brazo derecho de Riina, quien toma el relevo en 1993. Y él adopta una nueva estrategia. La mafia se convierte en lo que siempre había sido, un pulpo silencioso que llega a todas partes. Bajo el reinado de Provenzano comienza el tiempo de la Pax Mafiosa. La prioridad son los negocios y la violencia desaparece de las calles. No hay que pensar que de repente había llegado la estación de la alegría. No, la sensación es la de una mafia que ya no está ahí, pero evidentemente eso no es verdad. Aparentemente la mafia ha cambiado de escenario, ha cambiado de tipología y sobre todo de estrategia. Hoy la mafia se ha vuelto invisible, totalmente invisible. El nuevo padrino tiene un problema difícil de resolver. ¿Qué hacer con todos los padrinos a los que la violencia de Riina obligó a exiliarse en Estados Unidos? Hay dos clanes rivales en la mafia siciliana. Por un lado, Salvatore Lo Piccolo, jefe de Palermo, desea regresar para restablecer el tráfico con la mafia estadounidense. Por el otro, Antonino Rotolo, próximo a Riina, teme una oleada de venganzas y represalias. Por una parte, Lo Piccolo amenazaba con una guerra interna si los exiliados no podían volver. Por otra, Rotolo amenazaba con una guerra si regresaban. Así que Provenzano se encontraba en el medio y ya no era capaz de dar órdenes. Y yo creo que no fue una casualidad que Provenzano fuera detenido justo en el año 2006. El 27 de abril de 2006, el gran padrino, Provenzano, es detenido en su casa de campo de Corleone. Tras 13 años de reinado, el detenido es un anciano, con una taza de achicoria y una Biblia sobre la mesa. Se podría pensar que era una puesta en escena. Después de pasar tantos años viendo fotos de la familia, fotos de identificación, reconstrucciones por ordenador, después de haber conocido a sus hermanos y a sus hijos, cuando lo vi delante de mí por primera vez, con aquella expresión, con aquella cruz, tuve la impresión de conocerle desde siempre. Así que ni siquiera tuve que decirle quién era, porque era evidente que era él. La era Provenzano había terminado. El poder de los Corleone ha terminado. Llega la hora de la sucesión. Los exiliados sicilianos en Nueva York ven la ocasión de regresar al país y ocupar su lugar. La operación All Bridge se lo impedirá.
A ambos lados del Atlántico se repiten las escenas de detenciones, 20 personas en Palermo, Sicilia, y 60 en Nueva York, todas relacionadas con las grandes familias de la mafia estadounidense. Esta operación conjunta contra la mafia italoamericana es la más importante desde los años 80. Con estas detenciones, la policía quería impedir el regreso a Sicilia de los mafiosos refugiados en Estados Unidos desde los años 80. Esta intervención se ha realizado para evitar una nueva carnicería entre clanes rivales, como la que tuvo lugar a comienzos de los años 80. Los vínculos son históricos. Aún siguen existiendo hoy, pero no son tan fuertes como antes. Hoy la Cosa Nostra lo tiene más difícil. Es una organización débil, sobre todo si la comparamos con la de hace 20 años, por lo que las relaciones con Estados Unidos también han disminuido mucho. Es imposible saber hoy cuáles son los vínculos reales entre las mafias siciliana y estadounidense. La Cosa Nostra siempre ha tenido secretos. Sin embargo, se puede afirmar que sin sus estrechos vínculos con el AMPA de una de las grandes potencias mundiales, esta pequeña y pobre isla del Mediterráneo jamás habría podido dar a luz a la mafia más temible de la historia.